Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una aproximación de lo que viene siendo al término de verdad, ¿no? No voy a decir, no, hoy voy a revelar lo que es la verdad, ¿no? Porque sería un poco presuntuoso de mi parte, pero sí lo que sí vamos a hacer hoy es que vamos a hacer una aproximación, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bueno, hay una definición, más que una definición, es una propiedad maravillosa, ¿eh? Que nos reveló Cristo en el Nuevo Testamento, y es que la verdad te hace libre. Bueno, entonces, um, sabemos, sabemos que en el mundo hay cosas verdaderas y hay cosas falsas, ¿no? Sabemos que hay diversidad de opiniones y aunque pueden ser respetables, no por ello tienen que ser verdaderas, ¿no? Y si todas las opiniones fuesen verdaderas, entonces la capacidad de discernir que hay en el ser humano sería inútil, ¿no? Porque si no hay nada que discernir, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo frío, ni de lo caliente, pues entonces la capacidad de discernimiento en el ser humano no estaría, ¿no? Está porque hay unas cosas correctas, hay unas cosas incorrectas, hay unas cosas malas, otras buenas, y esa doble naturaleza es lo que hace que nosotros tengamos esa capacidad de discernir, ¿no? Y luego que claro, que cada uno se encauce en el camino que quiere transitar, ¿no? Pero bueno, cuando uno dice sostener la verdad, esta verdad tiene que hallar una vía de expresión y esta vía es la acción. Si cuando tú actúas en base a los ideales que tú sostienes y esos ideales perpetúan, mejoran, elevan tu vida y te llevan a vivir una vida de calidad, entonces, como dijo Jesús, por su fruto lo conoceréis. Si tus frutos son los adecuados y son los correctos y son de naturaleza próspera, entonces podemos decir que tú sostienes la verdad. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, sabemos que la mente humana es una dínamo. Es una dínamo porque todo lo que somos está aquí. Esto es una verdad y esa verdad sale a la luz cuando entendemos que el ser humano nunca actúa más allá de los límites y fronteras de su pensamiento. Es decir, tú nunca vas a tomar una decisión que esté fuera de los parámetros mentales que tú sostienes, de qué tú puedes ser, de qué puedes hacer y de qué puedes tener. Entonces, en base a eso, sabiendo que el ser humano se mueve y se desempeña a lo largo de la vida según los paradigmas, los sistemas de creencias, es decir, los ideales que sostiene mentalmente, entonces es ahí donde debemos estudiar si verdaderamente tenemos la verdad de nuestra parte y qué frutos estamos obteniendo. Claro, la vida tiene muchas áreas, ¿no? Pero bueno, las tres grandes áreas podemos resumirlas en prosperidad, en amor y salud. Entonces, claro, cuando yo digo que yo sostengo una verdad o que tengo o que me siento a gusto con mi paradigma y que ese paradigma yo afirmo que es el correcto, entonces yo tengo que estudiar mis resultados en cada una de esas áreas. Por ejemplo, yo digo, bueno, si yo sostengo una serie de paradigmas, una serie de creencias que no me están haciendo tener una buena salud y sin embargo yo la defiendo, ese paradigma, entonces no sostengo la verdad, por mucho que me empeñe. Entonces la verdad, hallamos que maravillosamente la verdad tiene una vía de expresión elevada en nuestras vidas. Hay un viejo dicho zen que dice que para llegar a la verdad uno tiene que estar, uno se tiene que, para empezar es un proceso continuo donde uno se va depurando mentalmente de todos los prejuicios, de todas las creencias limitantes de la raza humana y cuando uno llega verdaderamente a la verdad uno puede ver, ojo, uno puede ver sin hablar con las personas, sin interactuar con ellas, uno puede ver cuán inmiscuidos están en la verdad o cuán no. Porque, como he dicho antes, los resultados son el gran carnet de identidad que tenemos los seres humanos para decir si nosotros estamos afianzando los conocimientos y las creencias correctas en nuestra mente. Bueno, al reflexionar sobre este hecho en nuestra vida, a medida que crecemos en sabiduría y luego nos damos cuenta del gran alcance que tienen esos pensamientos y esa serie de paradigmas que nosotros sostenemos en lo que es esta experiencia llamada vida, entonces llegamos a comprender que casi siempre que sostuvimos algo en el pasado,
nunca fue del todo verdad, ¿no? Era una verdad a medias, o estábamos equivocados, o estábamos muy próximos a la verdad. Pero esa verdad es un concepto, es un ideal tan depurado que aquel que no haya ejecutado ese viaje interior y se haya dado cuenta de que tiene un gran trabajo por hacer y haya depurado cada una de las áreas de los ideales que propulsan las áreas de su vida, entonces no puede decir que está en el camino de verdad y vida, que está afianzando la verdad en él. Bueno, la física cuántica nos ha demostrado que el universo se comporta de maneras extrañas en el nivel micro y que no se alinea con el nivel macro. Es decir, que a nivel subatómico y atómico no se espera el comportamiento que se tiene en las grandes escalas. Y esto nos quiere decir algo, y es que, pues bueno, que los sentidos físicos, ¿no? Porque esto es una vía por la cual muchos se aferran a las verdades que ellos sostienen, y es que los sentidos físicos son, por así decirlo, muy limitados en su naturaleza de interpretación de la realidad. Nos hacen desarrollar opiniones sobre nosotros mismos, sobre nuestros vecinos y la forma en que pensamos que las cosas deberían de ser, ¿no? Entonces esto se entiende a lo que son, pues, los sistemas de creencia que hemos hablado antes, los grandes bloques sobre lo que el subconsciente opera, porque al final, si hablamos de mente a grandes rasgos y de manera alto simplificadora, tenemos que hablar de la parte consciente y la parte subconsciente. Bueno, la parte subconsciente es aquella que, por así decirlo, automatiza gran parte de nuestras acciones en base a nuestras creencias. Es decir, el subconsciente lo que hace es coger bloques, ¿no? Coger bloques de pensamientos, sentimientos y acción, todo eso en un pack, sobre cada una de las áreas y sobre cada uno de los quehaceres, responsabilidades y situaciones en las que nos vemos enfrentados en el día a día. Entonces, bueno, eso es algo bueno porque nos permite hacer un ahorro de energía mental, ¿no? La mente tiende a ahorrar energía, pero también si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de la naturaleza de estas creencias, pues entonces es un arma de doble filo, por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Bueno, de todos modos, si vamos a Proverbios, nos dice que los tontos no encuentran placer en la comprensión, sino en las opiniones. Entonces, lo que tenemos que adquirir en esta vida es la gran comprensión. Y la comprensión, la naturaleza de la comprensión más alta que conocemos es la comprensión espiritual. Como he dicho antes, los sentidos son limitados en lo que es tomarlos como base, por ejemplo, para hacernos una idea de la realidad. Entonces, hay que trascender esas barreras físicas y hay que llegar a esa comprensión espiritual, ¿no? Pues claro, quien vive según sus opiniones, como dice el proverbio, pues es tonto, ¿no? Porque bueno, gran parte de nuestra vida diaria, si no hay una depuración, si no hay un viaje al interior, si no hay una depuración de los ideales que sostenemos, si no adquirimos comprensión del espíritu, es decir, de todo lo que subyace a lo que hacemos, pensamos y sentimos, entonces, claro, basaremos una vida en opiniones basaremos nuestra vida en opiniones que nunca nos llevarán a una certeza de si estamos dando lo mejor de nosotros mismos, si estamos ofreciéndole al mundo la mejor versión de nosotros mismos, y si nuestros allegados, nuestros conocidos y nuestros familiares están experimentando lo que es la parte justa de la que adquieres cuando obtienes comprensión espiritual, porque cuando la obtienes, tu relación con tus semejantes va variando y se ejecuta de manera más sabia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la verdad hace es que hace que se asiente en tu conciencia la justicia. Y hace que interactúes y que trates con tus semejantes y que camines con tus semejantes hasta donde ellos caminan, ¿no? Esto es una expresión que tengo yo que digo muy a menudo. Pero claro, es que es impresionante porque lo que es la verdad y su instauración no solo depura tus ideales y la forma en la que te enfrentas a las situaciones del día a día, sino que también depura tu entorno. Depura tu entorno porque cuando tú estudias tu propia naturaleza, sorprendente mismo, cuando más uno se conoce a sí mismo, más uno conoce
a sus semejantes, ¿no? Más conocer al ser humano, porque al final, cuando uno estudia las tendencias, cómo se surgen y se afianzan los pensamientos, qué tipo de sentimientos y cómo uno gestiona esos sentimientos, y el tipo de acciones en que cada uno de esos pensamientos, que al final son caminos en lo que desemboca una acción, entonces nos sorprendemos porque detectamos enseguida de quiénes están alineados eh, de manera perfecta y justa con todos y cada uno de esos ideales que sostenemos. Entonces, si vemos fuera injusticia, si vemos fuera adversidad, es porque no hemos tomado el control de las cosas que creemos, no tenemos un control de los ideales que circulan por nuestra mente. Bueno, hay un pasaje más o menos a la altura de Juan 18:38 en la que Pilato le pregunta a Jesús que cuál era la verdad. Bueno, sorprendentemente, la escritura no registra una respuesta de Jesús concreta, sino más bien hace que parezca que Poncio hasta hizo una pregunta retórica, ¿no? Porque para ser justa, tenemos que tener en cuenta el contexto de lo que ocurrió antes, ¿no? Bueno, Jesús acababa de terminar de decirle a Poncio que él era la verdad y que su reino no era de este mundo. ¿Qué quiso decir aquí? Bueno, quiso decir que, bueno, es bastante simple, la verdad es que quiso decir que su reino, el reino de la verdad, no era de este mundo. En este mundo, pues no se puede encontrar, no tal cual, porque en este mundo de los sentidos es demasiado complicado para navegar, siempre sumido en opiniones, ¿no? Sobre todo porque siempre se nos brinda una información de nuestro entorno más próximo, y si el ser humano no se instruye a sí mismo, suele edificar su vida solo con esas opiniones, y si tiene la mala suerte de que son incorrectas, aunado al impulso social, aunado a que ese individuo no ha tomado las riendas de su vida y no ha decidido adquirir comprensión espiritual, entonces llega a enfrentarse a una serie de situaciones en la vida a la que él va a tachar con un sinnúmero de adjetivos que nada tienen que ver con la realidad. La persona lo está experimentando así, pero la razón de la que él se encauce en todo ese sinnúmero de situaciones es aquello por lo que tanto ha cultivado en su mente, ¿no? Entonces, cuando uno decide dirigir su vida a lo que es la obtención de comprensión espiritual, uno tiene que empezar primero, como he dicho, a hacer ese viaje interior, ¿no? A meditar. Porque meditar nos aleja de nuestras opiniones, ¿no? Y nos hace acceder a un tipo de intuición superior que, cuando se hace correctamente, sostenida a lo largo del tiempo, esta intuición nos lleva más allá de la prisión de nuestra propia mente, y nos hace estudiar, nos hace distanciarnos de todos esos prejuicios y de todas esas creencias, y en cierto sentido yo creo que es el proceso más depurado para dar un paso hacia ese reino del otro mundo que decía Jesús, ¿no? Ese reino de la verdad, donde la mente se calma y nuestros pensamientos, nuestras opiniones se relegan a un lado, ¿no? Para visualizar lo que es la verdad en sí. Entonces, claro, después de toda esta divagación de ideas, uno puede decir, no, pues entonces, ¿qué es realmente la verdad? Bueno, la verdad es una experiencia superior que nos cambia de adentro hacia afuera, una vez que la experimentamos, ¿no? La meditación, como he dicho antes, incluso la estudiada mediante el método científico, nos hace abandonar creencias y opiniones, porque nos permite ver una dimensión superior de la realidad. Con el tiempo, y cuando se hace correctamente, nos hace vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Cuando uno hace ese estudio, uno se da cuenta de que uno es un conglomerado de opiniones, ¿no? Es un conglomerado de ideas. Uno es la encarnación misma de todas las ideas que sostiene. Entonces, pues bueno, pues se nos ha demostrado que cuando uno llega a ese nivel de conciencia, entonces uno se desliga, ¿no? Cuando uno llega a ver que uno es un conglomerado de ideas, uno se desliga de la idea que haya cultivado hasta ese despertar de la conciencia, ¿no? Consideremos al salmista que afirma: estad quietos y sabes que yo soy Dios. Pues eso es lo que uno consigue cuando tiene la verdad. Uno está quieto, tiene calma, ¿no? No es que está en contemplación, no es que está estacionado. Sí, al revés, uno avanza, pero uno avanza con calma,
porque las ideas limitantes, las creencias de la raza humana de qué uno puede hacer, ser o tener en determinados momentos de la vida, según qué condiciones, según qué dinero en el banco, según qué país, entonces eso es lo que no vive reteniendo y lo que no vive deteniendo en el desplegar del yo más superior que hay en nosotros, ¿no? Uno está quieto, estar quieto es un proceso de dejar ir quienes creemos que somos por un tiempo, ¿no? Porque seamos realistas, cuando uno se despoja de todo el ego y la opinión, uno siempre llega a la paz que he dicho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que queda es Dios ahí, el estado original y más verdadero de lo que nosotros realmente somos. Entonces, ese es el estado del ser al que uno tiene que llegar. Como he dicho, requiere años de estudio, requiere años de meditación, pero cuando uno obtiene ese punto, ¿no? Ese punto, cuando uno avanza en ese escalón superior y uno descubre todo lo que uno es, entonces es cuando uno se despega del conglomerado de ideas que ha sostenido hasta ese tiempo, uno está quieto, reconoce a Dios en el centro espiritual de todos y cada uno de nosotros, y es cuando la naturaleza crística sale a la luz en nosotros, ¿no? Esa calma. La naturaleza crística, la naturaleza del Cristo es un afianzamiento de una paz de tal naturaleza que uno actúa en una dirección, en la unidireccionalidad del espíritu, y uno tiene calma porque sabe, intuye que a donde va a parar va a ser al lugar más elevado. Entonces consideremos que las escrituras, por ejemplo, para que veamos, las escrituras encriptan, por así decirlo, muchas veces esta manera en la que los grandes personajes bíblicos llegan a la paz. Y por ejemplo, cuando uno considera las escrituras y ve el relato de Elías, del profeta Elías del Antiguo Testamento, vemos que Elías no encontró a Dios en el fuego, ni en el torbellino, ni en el terremoto, sino que nos dice que encontró a Dios en la voz apacible, en la voz calmada, en la voz sosegada. Y para decirlo en términos del Nuevo Testamento, él encontró a Dios cuando al final esa alegoría que hay de que ascendió a los cielos en un carro lleno de fuego, pues bueno, el fuego es el fuego en la Biblia a menudo se utiliza como recurso para limpiar. Entonces es cuando desvanece, cuando uno quema el ego, cuando sucede la muerte del ego, ese proceso de crucifixión, ¿no? Ese proceso simbólico de la crucifixión, que es crucificar todas las ideas de la raza humana. Entonces cuando uno adquiere esa perspectiva más elevada de la vida y hace que surja la función superior en todo ser humano, que es el Cristo, ¿no? El Cristo, el único que puede revelar la verdad. Entonces, sabemos con todo esto que Dios es verdad, y para encontrarlo tenemos que dejar atrás todas las opiniones y juicios, ¿no? Uno va depurando. Primero he dicho que uno primero hace un viaje interior, uno se da cuenta de la naturaleza de idea que sostiene, las intenta corregir, y cuando uno está en ese estado de depuración, que uno ha llegado a sostener grandes ideales, entonces uno se da cuenta de que uno es un conglomerado, que uno se convierte en la encarnación de todas las ideas que tiene. Entonces, sabiendo que es eso, que uno se sostiene, que uno encarna todas las ideas que ha sostenido durante todo el tiempo y que ha cultivado en sí, entonces uno decide separarse de esas ideas, ¿no? Y dejar que sea Dios quien las juzgue y que las purifique y que las lime. Cuando es así, entonces uno se mueve con la verdadera verdad, que es Dios. Y cuando uno se mueve con Dios, cuando nace la conciencia crística en nosotros, donde carne y espíritu se unen, donde la primera se subleva a todas las funciones espirituales, entonces es cuando uno va con paz, calma y sosiego por la vida, ¿no? Y ahí está la clave, la quietud de la mente. Cuando uno afianza la verdad, que la verdad no es otra que es Dios, la verdad más elevada es Dios, entonces reside en uno la experiencia del plano superior de la conciencia, que es el movimiento unidireccional con calma y paz de que uno siempre va a llegar al sitio más elevado. Y la verdad allí descubierta no tiene palabras. No tiene palabras. No, la verdad es esto, no. La verdad es acción, que se produce desde una intuición superior y que da lugar a resultados superiores. Y entonces, bueno,
cuando uno se da cuenta de todo esto, cuando uno hace un panorama, ¿no? Cuando uno estudia el marco general de lo que es el ser humano, de lo que son los ideales humanos y de lo que es Dios, y en medio de todo ello analiza lo que es la verdad, uno se da cuenta de que la verdad es Dios y que es ese espíritu el que nos mueve, en el que somos y en el que existimos, y el único que nos puede guiar allí donde nos merecemos, allí donde tenemos que estar, que si no es otro lugar que es en lo más alto. Así que bueno, espero que un poco, no lo he mirado desde distintos ángulos y no he seguido un orden concreto, pero bueno, yo creo que con todas estas chispas, no de luz, yo creo que si se meditan en lo que acabo de decir, muchos encontrarán reposo en la verdad. Así que muchas gracias.